de todo acto delictivo que tengamos conocimiento en CEAFA se pondrá en manos de la autoridad competente. Desde CEAFA se ha valorado como riesgo alto al evaluar el riesgo de comisión para tener un mayor control y seguimiento ante la posibilidad de realizar delitos y así tener una mayor protección. El primer delito es descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático. Este se encuentra regulado en el artículo 197 del Código Penal. Es aquel que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico u otro documento, o aquel que sin estar autorizado se apodere, utilice o modifique en perjuicio de un tercero datos reservados de carácter personal o familiar, o aquellos que vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamente autorizado acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o a una parte del sistema de información. En este delito es súper importante tener bien implementada la protección de datos. También es muy importante quién abre cartas, quién abre mensajes de correo electrónico, quién abre cualquier tipo de información que no esté debidamente autorizado. Es uno de los derechos fundamentales recogido en la Constitución, la inviolabilidad de las comunicaciones. Cartas que no vayan dirigidas a uno no se puede abrir, así como los mensajes de correo. Entonces, importancia de tener bien implementada la protección de datos. 2. Delitos de estafa, que engloban tanto a las estafas comunes como a las específicas como a las impropias. Vienen regulados en los artículos 248 a 251. Cometen estafa lo que es con ánimo de lucro, utilizar el engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Se tendrá en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados por este. Un ejemplo de esto es la venta de caramelos que hace CEAFA por el Día Mundial del Alzheimer, donde se recaudan fondos para la investigación y que CEAFA dijera que revierte la memoria. Ahí se produciría un engaño bastante, lo que podría dar lugar a una estafa. Otro caso sería el abuso de firma de otro. Yo, como vicepresidenta de CEAFA, tuviese acceso a la firma de la presidenta y hiciese una carta con su firma produciéndole un error a la persona que recibe esta carta. Eso también es una estafa. 3. Frustración de la ejecución. Esto es lo que se llamaba antes el alzamiento de bienes. Viene regulado en los artículos 257 a 261 del Código Penal. El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, ya sea judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. También puede producirse alzamiento de bienes cuando el que realice actos de disposición contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elementos de su patrimonio sobre los que la ejecución pueda hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder. También cuando se presenta a la autoridad o funcionario encargado de la ejecución una relación de bienes o de patrimonio incompleta y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción al acreedor, o que también haga uso de bien embargado por autoridad pública. En el caso de CEAFA en la actualidad, las cuentas están saneadas y no tendría lugar la posibilidad de cometer este delito, pero sí lo tenemos incluido dentro del listado de posibles delitos de CEAFA. 4. Las insolvencias punibles. Vienen reguladas en los artículos 259 a 261 bis. Es el único delito del catálogo de delitos que CEAFA tiene en su manual que se puede producir por imprudencia. Se produce cuando, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, se realice alguna de las siguientes conductas: ocultar o causar daño o destruir los bienes o elementos patrimoniales que estén incluidos o que deberían de estar incluidos en la masa de concurso en el momento de su apertura, cuando se realicen actos de disposición que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor ni con su ingreso y que carezcan de justificación económico-empresarial, o también cuando se realicen operaciones de venta o prestaciones de servicios por precio inferior a su coste de adquisición o producción. Quien simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios,
o a aquellos que participen en negocios especulativos. Pero también podemos producir insolvencia cuando incumplamos el deber legal de llevar contabilidad, cuando ocultemos, destruyamos o alteremos la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende ese deber legal, cuando se formulen las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, incluso cuando se realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos. 5. Daño informático. Viene regulado en el artículo 264 del Código Penal. Es aquel en el que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesible datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave. Un caso, por ejemplo, es en los virus informáticos, que enviásemos un ataque informático para destruir un expediente, por ejemplo, al Ministerio. 6. Lo relativo a la propiedad intelectual e industrial, al mercado de los consumidores, vienen regulados en los artículos 270 a 280 del Código Penal, así como del 286 bis al 288. El primer caso es el plagio, que es aquel que con ánimo de obtener un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, y en perjuicio de terceros, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo, explote económicamente, ya sea en todo o en parte, una obra o una prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística. Por ejemplo, cuando realizamos algún documento, algún dístico o colgamos algún documento en la página web, tiene que ser original. Si no es original, debemos hacer mención a la fuente de donde está sacada, porque si no podríamos producir un plagio. Por ejemplo, cuando realizamos algún documento, algún dístico o colgamos algún documento en la página web, tiene que ser original. Si no es original, debemos hacer mención a la fuente de donde está sacada, porque si no podríamos producir un plagio. Otro delito podría ser el de patente, que es aquel que con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial que esté registrado conforme a la legislación de marca y con conocimiento de registro, fabriquemos, produzcamos o importemos productos que incorporen un signo distintivo idéntico o que se pueda confundir con aquel, o quien ofrezca, distribuya o comercialice a por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico confundible. Un ejemplo de esto son los logotipos que tenemos en nuestras entidades, deben estar registrados y no deben inducir error con otra organización o entidades. 7. Blanqueo de capitales, artículos 301 y 302 del Código Penal. El que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a las personas que hayan participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de su acto. Este artículo puede verse en las donaciones. Todas las donaciones que recibamos deben de estar identificadas según la Ley 10/2010 de blanqueo de capital y financiación del terrorismo. Si creemos que esta donación no la podemos identificar o que creamos que viene de un origen ilícito, hay que comunicarlo al SEBLAC. 8. Contra la hacienda pública, contra la seguridad social y fraude de subvenciones. Vienen regulados los artículos 305 a 310 del Código Penal. Aquel que, por acción u omisión, defraude a la hacienda pública, ya sea estatal, autonómica, foral o local, ya sea eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido de retener, o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros. Hasta 120.000 euros no sería delito si una infracción administrativa, a partir de 120.000 euros sería delito. Se impondrá al responsable la pérdida de posibilidad de obtener ya subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social durante el periodo de 3 a 6 años. Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica,
se estará a lo defraudado en cada periodo impositivo de declaración y si estos son inferiores a 12 meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. Quien eluda el pago de cualquier cantidad que deba ingresar o disfrute de manera indebida de un beneficio obtenido legalmente cuando los hechos se cometan contra la Hacienda de la Unión Europea, siempre que la cuantía defraudada excediera de 100.000 euros en el plazo de un año natural. Contra la Seguridad Social. El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social, eludiendo el pago de las cuotas de esta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebidamente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier concepto, asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de 50.000 euros. La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defraudación cuando ésta se acredita por otro hecho. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de 3 a 6 años. A los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior, se estará al importe total defraudado durante los 4 años naturales. También es delito el que obtenga subvenciones o ayudas de las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, en una cantidad o por un valor superior a 100.000 euros, falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido. Asimismo, también las que en el desarrollo de una actividad sufragada total o parcialmente con fondos de las administraciones públicas, incluida la Unión Europea, los que aplique una cantidad superior a 100.000 euros a fines distintos de aquellos para los que la subvención o ayuda fue concedida. 9. Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje. Viene regulado en el artículo 399 bis y es aquel que el que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro modo falsifique tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje. 10. Cohecho, artículos 224 a 227 bis del Código Penal. El particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución de cualquier otra clase a una autoridad, funcionario público o persona que participe en el ejercicio de la función pública para que realice un acto contrario a los deberes inherentes a su cargo o un acto propio de su cargo, para que no realice o retrase el que debiera practicar o en consideración a su cargo o función. Si la actuación conseguida o pretendida de la autoridad o funcionario público tuviera relación con un procedimiento de contratación, de subvenciones o de subastas convocados por las administraciones o entes públicos, se impondrá al particular y en su caso a la sociedad, asociación u organización a que representare la pena de inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entes, organismos o entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales y de la seguridad social por un tiempo de 5 a 10 años. Un ejemplo de esto es que a un inspector de Hacienda le demos una dádiva para que no haga una auditoría de subvenciones. También es aplicable cuando las conductas descritas sean realizadas pro o afecten a cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por elección, como cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la Unión Europea o para otra organización internacional pública. Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional pública y para cualquier persona a la que se le haya sido asignada y que esté ejerciendo una función de servicio público que consista en la gestión en los Estados miembros o en terceros países de intereses financieros de la Unión Europea o en tomar decisiones sobre estos intereses. 11. Tráfico de influencia. Viene regulado en los artículos 429 a 431 del Código Penal. Es aquel particular que influyere en un funcionario público o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario público o autoridad
para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Un ejemplo claro sería darle dinero a un funcionario para que haga una resolución de una subvención que nos favorezca. 12. Malversación. Artículos 432 a 435 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público será castigado con pena de prisión. El artículo 252 del Código Penal hace referencia a la administración desleal dentro del capítulo dedicado a las defraudaciones. La administración desleal supone causar un perjuicio patrimonial a través de la mala administración de un patrimonio ajeno. Hasta la reforma de 2019 del Código Penal, este delito solamente podrían realizarlo los funcionarios públicos, pero esta reforma introdujo el artículo 435, que era extensivo también a todos los que se hallen encargados de cualquier concepto de fondos, renta o efectos de las administraciones públicas, por lo que las entidades de las que somos miembros pueden cometer este delito de malversación de caudales públicos.